Bienvenidos a esta siguiente edición de El que sigue. Este es un espacio que tenemos acá en la Facultad de Arquitectura y Diseño para poder invitar a egresados que nos cuenten un poco de su experiencia, de su vida, ahora que ya en poco tiempo ya están haciendo cosas increíbles, muy impresionantes. Cada uno de los que están acá sentados han tomado como un camino supremamente diferente y como explorando y aprendiendo de sus propios intereses. Cada uno acá ha tomado riesgos, cada uno acá ha tomado unas decisiones que yo sé que cuando están en la universidad y están sobre todo cerca de graduarse se vuelve un momento de incertidumbre, de angustia. Tanto diseño como arquitecturas, veníamos hablando ahorita, son carreras muy amplias que tienen muchos campos diferentes de acción y también uno mismo navegar qué campo es el que uno quiere. De pronto uno le gusta más de una cosa, de pronto uno quiere explorar temas diferentes o encontrar el tema que uno quiere a su propio ritmo, como de pronto es el caso de Fernán o algunos de ustedes. Entonces va a ser muy emocionante tener esta conversación con ustedes. Yo he hablado ya con cada uno y ahorita vamos a empezar a contar. De pronto no todos también conocen la historia de los demás y va a ser interesante empezar a ver un poco cómo es la realidad de escoger en qué quiero ejercer o en qué quiero trabajar o qué camino quiero explorar en arquitectura y en diseño, teniendo tantas opciones y de pronto encontrando opciones que en la universidad ni siquiera pensábamos que existían, como pasó con Camila, que se sorprendió como luego de los caminos que tomó. Entonces vamos a empezar por el principio. Quiero preguntarles por esas primeras experiencias laborales. Todos ustedes, entonces les presento, tenemos a Alejandra, para el momento vamos a presentarla como egresada de diseño. Tenemos a Fernán, que es egresada de arquitectura. Tenemos a Juliana, egresada de diseño, y a Camila, egresada de arquitectura. Ya irán entendiendo un poquito más de las perspectivas y carreras que tomaron cada uno, pero primero cuéntenme, en ese momento en que terminaron la universidad, que estaban hacia el final, ¿cómo empezaron a aproximarse a esa primera experiencia laboral? Que yo creo que es un momento decisivo. La gente piensa que todo el mundo tiene su vida organizada y solo yo soy el que no sé qué voy a hacer. Solo yo soy el que pronto tengo que pasar hojas de vida o el que tengo que empezar a buscar oportunidades. Y pues hoy enfrentémoslo con la realidad de cómo fue. Entonces empecemos por Alejandra, que yo creo que hay algo chévere que vamos a contrastar acá y es ver que de pronto cuando uno sale, uno empieza a tomar como de pronto unos caminos más tradicionales de lo que uno piensa que es la carrera y luego uno puede empezar a explorar otros caminos. Entonces en ese lado quiero preguntarle a Alejandra y a Fernán cómo fueron esas primeras experiencias laborales. Alejandra. Mi primera experiencia laboral fue cuando yo seguía haciendo la tesis y yo vi como una aplicación para un cargo comercial en una agencia de branding. Comercial, y yo diseñadora, estratega, pero comercial no era. Y un poquito como lo que yo quise hacer fue, pues yo quiero hacer pruebas, quiero hacer entrevistas, quiero hacer procesos para ver cómo funciona. Y pasé y me quedé y estuve en esa agencia de branding en un equipo comercial, montando un equipo comercial de cómo carajos vamos a vender procesos de diseño. Y creo que eso me hizo a mí también como empezar a aprender un montón de cosas de lo que viene después de no solo hacer diseño, sino vender diseño, ¿no? Vender estos procesos de diseño que nos enseñan a crear, a montar y a ejecutar, pero pues digamos que ya luego viene este mundo de la vida real, de cómo los comercializamos. Esa fue mi primera experiencia laboral, un poquito no tan cercana a lo que estoy haciendo ahorita, pero diría yo que me dio todas las bases para poder llegar a lo que estoy haciendo yo ahorita. Bueno, mi primera experiencia laboral fue con mi profesor de tesis, Fernando de la Carrera. Justo cuando terminé de presentar la tesis, entré a trabajar ese diciembre. O sea, en realidad no hubo como un espacio. No era lo que yo estaba como buscando, esperando, pero fue algo que se presentó y me pareció pues que debía aprovecharlo. Trabajé ahí durante un año y fue muy interesante. Aunque ahorita pues en lo que me desempeño es totalmente diferente, pero siento que pues me sirvió para conocer cómo funciona un taller de arquitectura y pues trabajar en arquitectura 100% y también conocerme a mí y
para saber qué quería y buscar un camino pues cuando salí de ahí. Que yo creo que de entrada ahí hay un mensaje súper importante y es, ¿no? Tu profesor que te acompañó fue finalmente tu primer contacto laboral. Y eso es, creo que vamos a verlo a lo largo de la historia de varios de ellos, es, oigan, sepan que no crean que están en un universo aislado del mundo. Sus compañeros, sus profesores son sus primeros contactos laborales y efectivamente luego no tengan miedo en ese momento, unos años después, un tiempo después, contactarlos y pedirles una pregunta, una orientación, porque pueden subestimar lo importante que esos primeros contactos pueden ser. Pero entonces, gracias. Pregunta, ese rol comercial en la agencia La Valentina, que es una agencia también de una egresada de diseño nuestro, ¿te llamó Valentina? ¿Te fue a buscar a tu puerta? No, literal, yo vi la convocatoria en Instagram y yo siento que uno usualmente piensa como voy a aplicar, lo peor que puede pasar es que no pase, es más probable que no pase, uno tiende a pensar así. Y hice el proceso y estaban buscando a una persona con 2 o 3 años de experiencia en cargos comerciales. Y yo llego a la entrevista como yo tengo 0, pero ganas tengo. Y creo que eso también es importante, ¿no? Como tocar puertas, lo que tú decías de apoyarnos en los adultos que nos rodean, los profesores, pero también papás de gente que nosotros conozcamos, literal, cualquier adulto que nos rodee ya ha estado, pues digamos que caminando los pasos que nosotros queremos caminar y tocar puertas e intentarlo. Lo peor que puede pasar es que a uno le digan que no y si le dicen que no, no pasó nada. Pero si te dicen que sí, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Total. Creo que es súper importante no tener nervios de pronto, ok, era un rol comercial, tengo una súper experiencia comercial, no sé, apenas es mi primer trabajo, voy a mostrar otras cosas como disciplina, entusiasmo, ganas de aprender, no sé, y no autodescalificarse. Y claro, eso que acabas de decir, de estar pendiente de buscar los sitios en los que me sueño trabajar, seguirlos en Instagram, seguir el Instagram de Arctis Uniantes, que publicamos todo el tiempo convocatorias, pauta publicitaria, no paga. Y ya para cerrar, hay sitios y hay empresas que son súper formadoras. Uno tiende a pensar que cuando se gradúa de la universidad ya se gradúa listo, pero el graduarse de la universidad es como el cierre de ese primer aprendizaje, de ese primer paso de aprendizaje, pero los aprendizajes siguen y uno se sigue formando, ¿no? Ahora sí ya, me voy a callar un ratico. No, gracias. Ahora vamos a escuchar la historia de Juliana y Camila también, cómo fue esa primera aproximación al mundo laboral. Bueno, mi primera aproximación al mundo laboral fue mientras estaba estudiando y la verdad se me presentó, como que muchas veces uno cuando se gradúa o cuando está en la universidad uno cree que el primer trabajo va a ser lo que uno sueña o como en lo que uno espera y las expectativas que uno tiene como del mundo laboral, pero a mí se me presentó y fue que un amigo que también se graduó de los Andes empezó a liderar un proyecto en Tumaco y es una fundación que se llama Fútbol Pacífico. Y me dijo, estoy necesitando una diseñadora que pues siga en la universidad, que me ayude siendo community manager. Y yo, ¿será? Porque yo estaba en 6º semestre y dije, no sé, con las clases. Pero pues me le medí y lo mismo que dice Ale, como que yo en un principio dije, como siento que no tengo las capacidades, no voy a poder. Como que uno se empieza a meter 1000 cuentos en la cabeza y también hice una prueba y pues le gustó mucho. Y empecé a trabajar ahí y duré 2 años y pues al final pues fue un trabajo que me enseñó muchísimas cosas. Obviamente yo no estaba como tan afina al fútbol, pero me encantó como esa parte social. Yo hice opción en psicología, entonces desde siempre me ha encantado como todo el tema de pues como de trabajar en fundaciones, esa parte social, esa parte humana. Y me gustó mucho, o sea, al final siento que fue un trabajo que me ayudó mucho a crecer porque fue un trabajo donde no tenía como pares, entonces yo hice toda la parte de diseño, yo hice toda la parte de redes sociales, cuando me gradué de la universidad hice una marca de ropa, estuvimos en ferias, como que pudimos llevar la fundación como a otro nivel y lograr pues que muchas personas lo conocieran a través de redes sociales y también a través de diferentes eventos. Que eso también es algo importante y es una buena oportunidad cuando uno entra en un lugar más pequeño, cuando uno tiene muchos sombreros y es que puedes explorar muchas cosas y está muy chévere
esto que nos cuentas, que entras como, bueno, community manager, pero luego empiezas a diseñar productos, a hacer estrategias, a hacer un poco más de como esa primera labor, que yo siento que eso es algo importante que ustedes sepan, y es que no siempre, o sea que uno tiene mucho espacio para crecer si uno mismo empieza a abrirse esas puertas y a decir como levantar la mano, a mí también me gusta diseñar, yo también sé diseñar producto y eso también es algo que quiero explorar y puedo intentarlo y algo así, porque pues es como otras formas de ir creciendo. Sí, total. Y chévere que empezaste pues desde la universidad como una especie de pasantía no informal. Camila sí hizo una pasantía formal que, oigan, sí existen las pasantías en arquitectura y en diseño. No son obligatorias. No, no necesariamente uno sabe mucho. Mi primer trabajo fue muy curioso porque, pues, yo tenía como una pequeña intuición de unas clases que estábamos viendo, pero que eran un poco satélite, como de la estructura formal de arquitectura, que no eran, pues, que eran de ciudad, eran de temas urbanos, eran las clases que yo más disfrutaba, que más me gustaba. Pero no veía mucho como por dónde salir a explorarlo. Eran clases, pues no, lo que les digo, como que complementaban. Y yo en ese momento estaba terminando mi otra carrera. Yo hice 2 carreras, entonces tenía como un lapsus en el que ya había terminado todas las carreras de arquitectura. Me faltaba un semestre de mi otra carrera, que era arte. Y dije, bueno, tengo como unos créditos, yo me voy a ir al centro de trayectoria profesional, el CTP. Publicidad poco paga, tampoco paga. Y dije, yo quiero una pasantía en algo que me permita entender qué es esto de ciudad. Y había bueno, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero creo que fue a través del CTP o ellos aprobaron la pasantía. Y me acuerdo cuando le dije a mis amigos de la carrera, me voy al Departamento Nacional de Planeación. Y todos como, ¿qué? ¿Ah, qué? O sea, llevamos diseñando cosas 5 años, ¿tú qué te vas a ir a hacer al DNP? Esa fue mi primera experiencia en temas que no tenía ni idea. Nunca había escrito, nunca había leído un decreto. No sabía cómo se planificaba el territorio en Colombia, pero pues con lo que tú dices, mi primer jefe pues juega un rol fundamental en mi vida. Se convierte en mi mentor, unos años después me busca y es, digamos, como ese gran impulsor que me ha acompañado a tomar decisiones en eso que nace como una pequeña intuición, ¿no? Entonces pues fue el espacio al final, el DNP fue como ese lugar donde pude probar mi intuición y que me permitió como abrir ese camino en algo no tan común en la arquitectura, que es la planificación y el urbanismo. Chévere. Muy chévere, sobre todo por eso que estamos diciendo, de a veces entrar a un lugar en donde uno dice, no sé, el Departamento de Planeación Nacional, muchas veces los estudiantes sienten como que no saben lo suficiente para empezar, pero también sean conscientes de a qué están aplicando. Ella no estaba aplicando para dirigir el Departamento de Planeación Nacional, era una pasantía, y en una pasantía uno busca aprender. Entonces, en esas primeras experiencias laborales, pues sean muy transparentes con eso, como, hey, no sé, tengo estas habilidades en mi bolsa, pero pues lo que tienen que estar es muy dispuestos a aprender de todas esas experiencias. Me tomo la palabra también, que yo creo que cuando uno está en la universidad hay una barrera gigante como del mundo laboral. O sea, uno le tiene pánico y es como, no, entonces uno tiene que ser demasiado experto, uno tiene que saber demasiadas cosas. Y algo que yo he aprendido como en mi trabajo es como que es muy importante la actitud y como las habilidades blandas, como, listo, sí, yo quiero hacerlo, cómo se hace, aprender, como que nadie viene con las cosas en la cabeza y menos en un trabajo cuando pues hay tantas como especificidades, como digamos en un trabajo que te toque trabajar con una fábrica, pues eso no te lo va a enseñar la universidad, como que igualmente uno siempre está en constante aprendizaje, así uno tenga muchos como años de experiencia laboral. Yo creo que hablando de retos, también yo creo que uno
en la vida tiende a sentirse más viejo o que lo cogió la noche o no. Como yo en el colegio ya sentía que si no entraba a la universidad, ahí mismo pues ya iba a estar vieja y me iba a coger la tarde y luego como bueno y 2 carreras, entonces me va a coger la tarde para graduarme y luego con esta práctica que no me tocaba, que yo pagué créditos en la universidad para hacerla, no, uno siente como todo el tiempo ese afán de que lo cogió la noche, pero yo creo que también es el momento exacto para experimentar. Yo creo que apenas uno se gradúa es ese momento en el que hay que seguir las intuiciones, en el que hay que probar, tal vez hacer algo que uno no necesariamente se imaginaba que iba a hacer, porque yo creo que de ahí vienen como todas esas puertas de posibilidades que no son tan claras mientras uno estudia. Y justamente eso que acabas de decir me parece muy importante porque también parte de lo que uno empieza a aprender y explorar esos caminos es si de pronto, que también está bien, como, no sé, descubro algo que no conocía, que me encanta y que quiero explorar más, o de pronto descubro que aunque esto sea un súper trabajo, una súper empresa, de pronto no es mi sueño o la forma en la que yo lo quiero ejercer. Entonces, por eso te va a pasar ahora el micrófono, Fernán, porque pues no es que tuviste para nada una mala experiencia, sino que luego se cruzan pues muchos factores que ya acá también todas tuvieron como momento pandemia, que la pandemia nos dio un revolcón a todos, nos dio una fuerte mirada de reflexión, de burnout, como fue un momento de verdad que no pasó desapercibido. Pero también me parece muy importante entender y hacerse esas preguntas de cuando uno ya está en un trabajo y uno le está yendo bien, hacia dónde quiero crecer, qué quiero hacer ahora, qué retos quiero, esto es lo que me gusta o por dónde quiero entrar para hacer como esos siguientes pasos. Entonces les voy a preguntar por esos siguientes pasos. Ya nos contaron como estas primeras experiencias en donde además a todos les fue muy bien, creo que nadie fue como duró 2 días en su primera experiencia y salió despavorido. Pero luego empiezan esas preguntas y eso es como esa voz interna. Entonces, cuéntenos un poquito cuál fue ese momento para ustedes y qué decisiones empezaron a tomar. Fernán, te voy a pasar primero el micrófono a ti. Bueno, después de este año trabajando en de la carrera, me gustó mucho porque exploré temas y diseñé un estadio, diseñé cosas que nunca había visto en la universidad y que pues fue muy interesante, pero no me sentía cómodo con los ritmos en los que estaba produciendo la arquitectura, en los que estaba diseñando, pues porque eran ritmos que a mí no me, sí, como que me estaba muy estresado, estaba enfermándome y decidí explorar otros caminos, decidí empezar a diseñar a mi ritmo, con proyectos que pues me iban saliendo pues por estos contactos, por familia. En mi caso mi papá es arquitecto, mi familia está vinculada con el tema de la construcción, entonces empecé a explorar estos caminos y al tiempo pues también por temas de intuición y me empezó a llamar la atención el tema de la gastronomía y empecé a desarrollar todos estos caminos un poco al tiempo y en esas estoy ahorita. Pero cuéntanos un poquito de esa decisión, o sea, uno, lanzarse a hacer proyectos propios, seguro no fue fácil, pasar de tener un trabajo fijo a empezar a trabajar en proyectos diferentes, no te da incertidumbre cuando llega el siguiente, peor, lanzarte encima el tiempo a hacer tu propio proyecto de gastronomía, un universo del que, pues, no, siento que no estudiaste formalmente, o me corrijo. ¿Y cómo llegas allá y qué te permitió entender esa experiencia? Pues siento que es algo que todavía estoy como en proceso, como de entender cómo sucedió, porque todo fue muy rápido y fue un proceso que no fue muy claro. Y todo se dio porque siento que la carrera de arquitectura es una carrera muy amplia, que nos enseña muchísimas cosas y siento que podemos salir y desempeñarnos en muchos campos, pero algo que yo sentía que quería aprender y no había aprendido en la universidad era a manejar un equipo, a hacer como una empresa. Y ahí fue cuando
dije, como quiero aprender a tener una empresa y a manejar un equipo, pero no desde la arquitectura y la gastronomía y el tema de los restaurantes me parecía algo genial. Y yo siento, pues ahorita cuando pienso en mis decisiones, las decisiones que tomé en el momento, yo siento que tiene que ver con la pandemia y con que pues estábamos todos encerrados y socializar era algo como muy llamativo, ¿no? Y yo me imaginaba Siga, el restaurante, como un lugar, como una plataforma donde poder como pues estar con mis amigos, una plataforma donde poder diseñar cosas, donde poder como reunirme. Y fue algo así, fue algo muy, en ese momento pues lo pienso como muy ingenuo, pero pues fue algo que me permitió pues tener lo que tengo ahorita. Bueno, y ahorita te preguntaremos más de cómo fue ese proceso también luego de crear. No fue fácil, fue una casa de patrimonio, me dijiste, no son temas tan sencillos de crear, y publicidad también no paga, pero Siga es el restaurante que montó, súper bueno, súper recomendado, pero claramente pues fue un camino para explorar un poco un proyecto propio y decidir y lanzarse a hacerlo, pues finalmente no es fácil, es una inversión que uno hace, es una decisión, y algo que dices muy interesante, un riesgo, y es, ok, ahora decides crear tu propio camino, y ahí tú decías, ojalá hubiera visto de pronto cosas de emprendimiento. Sí, o sea, yo no conocía la opción en emprendimiento, como que sé que ahora existe, pero pues sí, o sea, en la universidad me hubiera gustado poder como tomar esos caminos, entonces pues me parece muy valioso en estos momentos pues a la gente que esté estudiando que explore, que no tenga miedo a cambiar un poquito el camino, un montón, pero que exploren y que este es el espacio pues ideal para explorar y encontrar qué les gusta, cómo quieren hacerlo. Y sí, o sea, siento que es ideal. Claro, es que yo siento que a veces cuando uno está en la universidad uno tiene como una visión sesgada, que uno dice, no, administración, no, eso va a ser, o el pensum va a ser así, y uno no se da pronto el camino de explorar, que pronto en el futuro, claro, una opción en emprendimiento no significa que vas a ir a trabajar como a ser administrador de un gran lugar, pero de pronto sí tu propio lugar, o tu propia empresa, o tu propio proyecto, que es algo pues interesante. Pero volviendo a este tema de ese momento de crecimiento y de tomar decisiones, voy a pasar a Alejandra que nos cuente. Nos dijiste, entraste a esta agencia como un rol comercial, algo en lo que no sabías de entrada, pero que te adaptaste muy rápido porque se fueron como en exploración comercial a México, te fuiste a vivir a México, o sea, transformación de vida, aprendizaje en todos los niveles, y ya en México les empezó a ir bien. ¿Qué pasó? Pasó de todo. Bueno, yo estuve casi 3 años en la Valentina. Valentina, ahorita que hablaban del tema como de tener un mentor, Valentina se convirtió en una persona muy importante para mí, como en una mentora laboral y personalmente, y con ella tuve la oportunidad de irme a vivir a México, a acompañarla a abrir mercado en México. Nosotras, Vale ya vivía en México, yo estaba en Colombia, me volví también como muy cercana a ella, pues digamos que desde adentro de la empresa, porque las dos siempre estábamos hablando con clientes, digamos que traíamos con un equipo comercial divino de gente muy talentosa, traíamos los leads y cerrábamos los negocios que luego un equipo muy crack desarrollaba creativamente. Y así nos fuimos a México a explorar. Y en México yo hablé con Vale porque yo quería como explorar nuevos horizontes laborales, no sabía si yo quería seguir siendo comercial, y hablé con Carolina Obregón, que es una profesora, pues era una profesora de la facultad, fue mi profesora de moda sostenible, como que todo es muy raro porque todo después empieza a conectar, pero hablo con Caro y le digo, Caro, yo quiero cambiar de trabajo, estoy buscando nuevas, pues algo completamente diferente a lo que estoy haciendo, ni siquiera sé qué. Y ella me dice, háblate con los de Propellant. Cuando yo estaba en la universidad, hicimos un challenge con Converse acá, y la idea era cómo podemos reciclar los residuos del stock de Converse. Converse al año, digamos que botan una cantidad de zapatos que no se venden por tallas, por diseños, lo que sobra, y eso no, ni siquiera lo siguen vendiendo porque ya se descontinúa y usualmente se quema. Entonces entramos al challenge y en este challenge estaba siendo dirigido por esta empresa a la que luego apliqué en México y entré.
el proceso fue un poquito loco porque yo les escribí también como, hola, ¿cómo están? Soy Alejandra, quiero trabajar con ustedes. Y la respuesta fue como, hola, divina, no estamos buscando gente. Y yo, ajá, ok, bueno. Y después me dicen como, Ale, el equipo quiere conocerte, hablemos. ¿Por qué el equipo quiere conocerme? Esta gente ve mi hoja de vida y ve que yo tengo diseño Uniandes y me dicen, es que nos interesa mucho la forma de pensar del diseñador uniandino. Estamos hablando de gente en México, o sea, yo colombiana en México. Ellos habían oído y habían trabajado con gente en los Andes, habían abierto la empresa en Colombia y querían tener diseñadores uniandinos. Hice el proceso, hice la prueba y pasé, ni siquiera estaban, o sea, me dijeron, te vamos a abrir una silla porque pues está bastante chévere y hablé con mi jefe que era uno de los founders de la empresa y yo muy nerviosa también en esa primera reunión diciéndole como, bueno, es que para lo que me estás diciendo que ustedes hacen, yo no sé si yo tenga esa experiencia. Los proyectos eran con Coca-Cola, Kimberly-Clark, Nestlé, una vaina muy grande. Y él me dice, es que mira, yo no estoy viendo la experiencia que tú tienes porque es que tienes 23 años. O sea, ¿qué experiencia quieres que yo te revise? Yo lo que estoy viendo es como el potencial de lo que tú puedes hacer. Y creo que eso a mí también como que me cambió un poquito la perspectiva de cómo aplicar o dar el salto a lo que uno quiere hacer, ¿no? Que muchas veces uno mira para atrás y es como, ¿qué he hecho ya? Pero de pronto es más lindo cuando uno mira para adelante y dice, bueno, ¿qué me queda por hacer? Y ya bueno, después de eso, pues hubo como otro cambio que fue que me volví para Colombia a emprender con Juli, que tenemos una marca de reciclaje textil. Y ya después hablamos de eso. En el siguiente capítulo volveremos a este plot twist. Parte 2. Parte 2. Actualicémonos en ustedes dos, cómo van tomando esas decisiones, volviendo al momento de primeras experiencias laborales, aprenden un montón en planeación nacional, en esta fundación donde te pones todos los sombreros, empiezas a desarrollar producto, estrategia, de todo. ¿Qué seguía para ti? ¿Cómo tomaste? ¿Cómo decir seguir, no seguir? Yo la verdad estaba muy feliz, o sea, no sé qué me pasó, como que yo estaba muy feliz, estaba muy cómoda y creo que lo que me incomodó fue la comodidad, como que yo dije, tiene que haber algo más, o sea, mi sueño siempre había sido como estar en la moda, yo hice opción en textiles, entonces yo dije, siento que hay un mundo más grande y a pesar de que estaba demasiado feliz con el equipo, el trabajo, todo, como que, como ustedes dicen, la intuición, uno dice como algo me falta, siento que ya había aprendido como lo que tenía que aprender, como les dije, pues yo estaba siendo como líder de un equipo, entonces yo pues era muy chiquita y quería como seguir aprendiendo y tener como alguien de quien aprender. Y en ese proceso pasaron dos cosas. Lo primero fue que con Ale participamos en un concurso de Baobab, que es una marca de vestidos de baño, que sacaron una iniciativa para trabajar el residuo textil de ellas. Entonces con Ale participamos, sacamos una hamaca y nos ganamos el concurso y este trabajo me permitió como abrir ese mundo, como que fue un trabajo muy flexible para mí porque me permitió como explorar esos mundos, pues me volví muy amiga como de mi jefe, entonces también le contaba como lo que a mí me apasionaba y creo que eso me impulsó mucho a mirar como más allá, a buscar trabajos y en ese proceso en LinkedIn encontré una oferta laboral de ser diseñadora de modas en Pat Primo, pues como en ese grupo. Y yo dije, bueno, no tengo experiencia, pero voy a aplicar. Y lo mismo que Ale, o sea, toqué las puertas, les escribí, les mandé un correo. Y cuando llegué a la entrevista, ella me dijo, pues la que fue mi jefa, me dijo, tú no tienes experiencia en moda. Y yo como, yo sé, pues me acabo de graduar, pues no tengo experiencia, pero pues pónganme a hacer alguna prueba, no sé, como algo donde pueda mostrar como lo que yo sé hacer y lo que he aprendido en la universidad y todo. Y ella me dijo, listo. Entonces me puso una prueba súper difícil, como de hacer mood boards, como súper de moda. Y yo dije, bueno, no importa, le voy a poner pues todo lo que yo puedo y si quedo bien, si no también, pero pues intentar y creo que pues ese es un gran aprendizaje de igual uno intentar, porque pues al cargo al que yo estaba aplicando me dijeron como pues estamos buscando a alguien con más experiencia, todo, y yo dije, no importa, igual hice la prueba, me esforcé, y cuando llegué, pues cuando recibieron mi prueba me dijeron que había quedado, y ahí duré pues un año, aprendí mucho,
Es una empresa súper, como con una estructura súper clara, trabajan como con una fábrica, hice parte como del equipo de investigación, como de tendencias, yo trabajaba pues en el sector de los niños, entonces pues hacía como parte de ese mundo que también siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces pues fue un trabajo donde aprendí muchísimo, pero como que me di cuenta que el ambiente laboral y un poco lo que aquí pasó, fue como que el ritmo de trabajo no estaba como coincidiendo como conmigo y con los horarios y como el ritmo de trabajo, que también es un aspecto importante, como que uno a veces dice, no, es que yo estoy en el trabajo de mis sueños, pero no duermo, tengo estrés, tengo ansiedad, depresión, pues no vale la pena. Entonces, pues esas cosas también uno se las tiene que como meter en la cabeza, que uno sí puede encontrar un trabajo donde uno pueda ser feliz también y hacer lo que uno quiere. Entonces ese es como mi siguiente paso y salto. O sea, y clave para esto, ni siquiera voy a agregar nada, solo le voy a pasar el micrófono a Camila, que no sé si algo de eso te resuena. Sí, total. Yo creo que de lo que empezó en una intuición, en una prueba, en algo que parecía muy absurdo, pues terminó siendo una carrera de varios años en el sector público, pues que culmina como en un gran punto de inflexión para todos, que es la pandemia, en donde me doy cuenta que venía de un ritmo acelerado, de unos ciclos de política, ¿no? Además de ser la única arquitecta en cualquier salón, oficina, lugar al que yo entraba, y todo el mundo era abogado, economista, ¿no? Y siempre era como esa constante reto de probar que yo tenía algo que estar haciendo ahí. Increíblemente hoy en día las políticas de las ciudades en su gran mayoría la hacen abogados y no arquitectos, que pues para mí eso siempre fue absurdo, pero eso tampoco, pues en la universidad es poco probable que le hablen a uno de eso. Me leí mi primer código, mi primera ley, mi primer todo. ¿A qué ciudad pasaste? Porque nos quedamos en el DNP. Bueno, sí, hice una carrera por el Ministerio de Vivienda. Ahí estuve un año y luego esa persona que fue mi primer jefe en la vida me llama a trabajar en el Ministerio de Agricultura. Y ahí me voy. Increíblemente el Ministerio de Agricultura, le contaba a Valen, pues tiene todo el tema agrícola, pero también tiene todo el tema de desarrollo rural en Colombia, que pues hoy en día el 70% del territorio en Colombia es rural, solo que el 30% de la población vive en ciudades, pues el 30% representa las ciudades. Entonces al final pues fue como entender, como empezar a salir de ese universo llamado ciudad, a entender un territorio mucho más grande, del cual pues necesitaba muchísima planificación, y me voy al despacho del Viceministerio de Desarrollo Rural, que manejaba en ese momento vivienda, infraestructura rural, tierras. Entonces me hago ese salto, pero ese gran punto de inflexión, que yo creo que era un poco tu pregunta, es la pandemia y un poco como ese cerrar el ciclo de decir, tal vez quiero un nuevo horizonte, tal vez por aquí es el camino, pero necesito formarme. No tengo ni idea de macro, no tengo ni idea de micro, no tengo ni idea de cómo hacer un análisis poblacional, no tengo ni idea de hacer un presupuesto, no tengo ni idea, digamos, había un tema de que yo sentía que me estaban haciendo falta unas capacidades que había podido aprender de todos estos economistas y abogados alrededor mío, y ahí empiezo como a pensar cuál es el siguiente paso. Pero para poder llegar a ese siguiente paso necesitaba como un poquito necesitaba algo más, y lo hablaba y me decían, todavía no estás lista para irte a estudiar, trabaja un poco más, y yo definitivamente sabía que no era en el sector público, y hago un pequeño brinco que no sé si paro ahí. Me voy a la cooperación internacional. Yo decía, bueno, creo que mi foco es el sector privado, hacia allá quiero ir. ¿Cómo salto de un despacho, un ministerio, al sector privado? Y era algo que nadie me podía responder. Como una arquitecta que nunca ha diseñado un edificio, pasa al sector privado, y el camino fue por la cooperación internacional.
y me voy pues a Naciones Unidas, a una agencia que se llama el PNUD, pues, que es el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y ahí estoy un par de años. Entonces ese es como ese gran punto de inflexión, creo que en mi carrera, que es como el inicio de donde estoy hoy. Claro, o sea, empieza a sembrarse una idea en ti de ir a estudiar, ir a formarte, pero antes de lanzarte, empiezas a explorar este camino desde un lugar diferente al sector público y también otro nuevo reto que fue desde el lado privado trabajar ya con empresas, otros temas diferentes a los que ya habías aprendido de tierras, de territorio, mil decretos, etcétera. Pero esa idea empieza a nacer en ti y eso es importante que sepan, como no todas las ideas de pronto uno salta de una de ellas, nos lo dirá también Alejandra y Juliana, que desde ese challenge pues ustedes empiezan a tener una idea, pero no fue inmediato que dijeron, nos ganamos el challenge, renunciamos a todo en la vida y ya esto es nuestro nuevo camino. Yo creo que uno va formando esas ideas, un poco también lo decías, Fernán, como te lanzas al proyecto, tú sí te lanzaste de cabeza a tu restaurante, pero en paralelo ibas haciendo otras cosas. Entonces, cuéntanos un poquito luego, ahora sí retomemos al capítulo, nos dejaste en un cliffhanger, en un plot twist, te pasaste a una empresa de innovación y luego ahí sí ya nos dices que renuncio, me voy a emprender. Bueno, ahí yo estaba en México, todos felices en México. Yo estaba trabajando en una consultora de innovación y estrategia, pero a la par con Juli seguíamos dándole a trama, pero como por el ladito. Y yo estando en México sí pensaba, ¿cómo será que a mí me va a tocar volver a Colombia? Y la respuesta era como, no me va a tocar. Sí, obviamente sí. Claramente cuando uno quiere hacer un proyecto y lo necesita hacer en serio también, pues hay que estar encima, hay que estar en el territorio, hay que estar con la gente. Cuando uno está armando equipo, hay que estar con las personas del equipo. Obviamente hoy tenemos una cantidad de herramientas también que nos han permitido construir lo que hemos construido hasta hoy, un poco por el lado porque tenemos el grupo de WhatsApp, porque tenemos cosa que de pronto antes hubiera sido absolutamente imposible. Pero empiezo también yo a pensar en qué tengo en Colombia, qué tengo en México. Y en México tenía una vida divina, pero en Colombia también, ¿no? Entonces, un poco la respuesta a esto es mi vida ahorita y mis objetivos en este momento están en Colombia y están súper de la mano con Trama, que es la marca que tenemos con Juli de reciclaje textil creativo. Hacemos, pues digamos que piezas para diferentes espacios con residuos textiles, tejiendo por medio de procesos artesanales, telares horizontales pues como principalmente, y bueno, se vienen cositas. Pero entonces ahí también algo que es muy importante y que he aprendido mucho en este último año es que nada es para siempre y que las decisiones no siempre tienen que ser permanentes. Entonces me vuelvo a Colombia y todo el mundo y se devuelve del todo para toda la vida y es como, no sé, no creo, ni idea, de pronto sí, de pronto no, toda la vida es un periodo un poquito largo. Entonces, pues en este momento estamos en eso, estamos metiendo la ficha a Trama. Yo estoy dedicada a Trama, pues digamos que 100%, diría yo 90%, porque también tengo otros proyectos ahorita que también son lo que me permite tener como mi tranquilidad y estabilidad financiera. Estoy apoyando workshops en una consultora, estoy manejando redes sociales, ahora hago TikToks, bueno, de todo. Pero pues sí, el objetivo también es cómo podemos hacer para vivir de nuestro proyecto con Juli y estar también juntas en este proceso. No, solo que, pues, también publicidad, Trama, la empresa de nuestras dos egresadas de reciclaje textil, búsquenla, investiguenla, al final vamos a dejar cada uno diga sus arrobas, síganlos en redes sociales. No les pregunté previamente si les molesta que alguien les escriba, pero pues nos avisan si les molesta que algún estudiante les escriba para pedirles un consejo, nos cuentan. Pero volvamos entonces ahora sí a Fernando. Bueno, entonces pasó la pandemia y ahí decidimos con una socia, somos dos, ella también es arquitecta, emprender y tomar el camino como de la gastronomía. Buscando espacios, nos encontramos con una casa increíble en Quinta Camacho, que pues es una casa de conservación,
y las cosas empezaron a darse. Y en este espacio hicimos SIGA, también hicimos 2 espacios comerciales que terminaron siendo 2 espacios pues, vinculados con el diseño, un espacio de cerámica y un espacio de tejido de punto que se llama papel de punto. Y en realidad todo empezó a tomar forma y todo empezó a salir como pues estaba planeado. Han sido 2 años y medio de mucho trabajo, pero pues que vale la pena. Siento que todos los días yo cuando me despierto hago cosas que realmente quiero hacer. Y al tiempo, además del restaurante, estoy desarrollando proyectos de arquitectura en los tiempos que pues yo puedo desarrollarlos estando como al tanto de todo y estando como 100% enterado de cada decisión. Entonces sí, pues ahorita estoy en eso. Por un lado SIGA y ahorita yo creo que sí es como un 30% SIGA y un 70% arquitectura. Que también, qué tan fácil es conseguir y empezar a tener proyectos independientes, que esto que nos cuentas es pues muy especial porque es encontrar una forma de no tener que dejar de lado la arquitectura solo porque ese ritmo no funcionaba para ti, sino encontrar estas, como yo llamarían todos ustedes, como hibridaciones. O sea, al final se vuelven hibridaciones, sean conscientes que pues vean que la trayectoria de ellos ninguna se encaja casi que tan nítidamente en ningún lugar ni en otro, sino que es en la hibridación en donde empiezan a encontrar esos lugares en donde exploran lo que quieren, al ritmo que quieren, en la forma que quieren, y que seguramente vendrán miles de más retos, porque lo que nos dices es también empezar oigan, apliquen lo que les enseñan en la universidad de estrategia de pensamiento a sus propios proyectos. O sea, lo que nos contabas de esa casa seguramente era, no sé, cuando uno lo ve, un valor que de pronto era muy grande para solo un restaurante, pero cuando uno empieza a pensar en colectivo y a pensar, pero tengamos espacios, pero además hagamos esta estrategia, pero además un apartamento, ya empieza a hacerse más viable y a pensar en que también con una socia y a que uno integre otras personas y sus compañeros pueden ser sus socios. O sea, acá ya están sentados con un montón de recursos que al principio uno piensa que uno está solo y de pronto es la soledad, ¿no? Como que no es necesariamente el camino. Sí, eso es súper importante. Yo creo que en el proceso lo más importante fue abrirse un montón, contarle a las personas que, pues, con las que estaba socializando en ese momento. Y siento que empiezan a crearse esos vínculos y empiezan a aparecer personas que pues hoy son mis socios, hoy compartimos espacio, y todo fue por hablar y por comunicarlo y por no guardarse las ideas. Siento que eso es súper importante, como comunicarlo, hablarlo y explorar. No, tú termina. No, sí, Yo quiero agregar algo también a eso, y es que justo creo que esa es como la magia de esta facultad, ¿no? Que no nos encasilla, y muchas veces eso puede ser abrumador cuando uno está en la universidad, porque es como, ¿diseño de qué? Y uno, no sé. Pero esa respuesta del no sé es increíble, es no sé porque puedo ser muchas cosas, es el verdadero, puede ser lo que quiera ser. Y creo que eso pues nos hace también como perfiles muy interesantes para hacer proyectos, para trabajar en empresas, para emprender, para lo que sea, porque sí somos bastante maleables, creo yo. Y entonces acá los paso, voy a pasar a Camila, porque me parece importante también que veamos como todas las alternativas que tienen frente a ustedes. O sea, todos los caminos están bien. Si ustedes quieren lanzarse a hacer su propio proyecto, oigan, vienen retos, se asocian, eso es un camino, pero también está perfecto decir, me gustó un campo que no conocía, quiero aprender más de eso, y escoger también la opción de hacer una maestría, formarse. Yo sé que esas son decisiones que uno siempre está enfrentando, como necesito hacer una maestría, y otra cosa es ver, oigan, sí, me serviría saber de esto, que a veces cuando uno sale recién egresado y hace una maestría, de pronto uno no sabe aún qué le falta o uno que necesita aprender, y me parece muy chévere que nos cuentes, Camila, pues finalmente luego qué te decides lanzar y hacer, y por qué fue importante para ti trabajar primero, y cómo llegaste a saber que esto sí era lo que tú querías empezar a estudiar, o
tomar un camino que es otro, simplemente, como el de ir a hacer una maestría? Definitivamente, yo creo que uno tiene que trabajar, tiene que lanzarse, tiene que equivocarse, tiene que aprender, tiene que desaprender también. Yo creo que hace parte como de ese crecimiento profesional. Poco a poco a mí, un poco, yo creo que le decía a Valentina cuando hablábamos, soy una persona muy abierta a la incertidumbre. Creo que toda mi vida, si algo me ha definido, es poder explorarlo como sin miedo al rechazo o al fracaso. Y eso es un poco lo que me ha permitido pues llegar a lugares que usualmente nunca me hubiera imaginado estar. Entonces, definitivamente, muchos años después, sabía exactamente lo que necesitaba. Sabía que además lo que me ayudó a tomar la decisión de irme a estudiar una maestría fue que en el momento de escoger la maestría, saber qué tipo de universidades buscar, qué tipo de facultades buscar, fue muy bonito porque casi que hice un ciclo, terminé en una facultad de arquitectura, estudiando algo que necesitaba, sin haber hecho, digamos, arquitectura pura y dura durante los últimos 5 o 6 años, pero con ese enfoque hacia, digamos, el sector privado. ¿Cómo empiezo yo a girar mi carrera hacia un proyecto al que pueda pertenecer, ¿no? De ciclos más largos, una apuesta de profesión en la que pueda estar más de los 4 años de un ciclo político, en donde pueda aportar, y eso hace que yo termine pues haciendo una maestría en planificación urbana. Me voy, estoy unos años por fuera del país. Me voy a Colombia a hacer una maestría en planificación urbana en Nueva York. Es fantástico. De hecho, nunca pensando que iba a volver a Colombia. Dije, bueno, me voy, empaqué mi casa, vendí mis cosas. Dije, no vuelvo. 2 doritos después, aquí estoy, otra vez. Y no por obligación, no por nada más allá de que, pues yo creo que uno termina como encontrando ese camino propio. Termino haciendo clases de arquitectura, como reenamorándome de la arquitectura, entendiendo por qué había tenido que hacer como ese camino, pues en el sector público, en la planificación, en el territorio, identificando perfectamente dónde me sentía cómoda, qué era lo que me gustaba, por qué quería trabajar. Identifico, digamos, un tema muy particular que es el tema del agua en Colombia. Me dedico durante 2 años a investigar los temas de agua, y eso hace que casi que se cierre como ese ciclo muy bonito de cuando terminó la carrera, la maestría. Me llaman, me dicen, oye, hay un proyecto en Colombia, queremos que hagas parte, lo estamos armando, queremos tener inteligencias diversas, sabemos que estás estudiando los temas de agua, te quieres venir a Colombia y formar parte del equipo de una consultora que se llama Micelio, y ahí es donde estoy hoy en día. Y cuando entro en la primera llamada de esta organización que se llama Micelio, veo 7 caras conocidas con las que trabajé a lo largo de mi vida. O sea, personas que me encontré y con las que trabajé en el PNUD, con las que trabajé en el Ministerio de Agricultura, con las que trabajé en el DNP, y de la nada pues todo empieza como a cobrar mucho sentido, el porqué de esas inteligencias diversas. Y yo creo que arquitectura y diseño, lo decían muy bien, forma personas críticas con capacidad de análisis, y al final eso es un poco lo que pues requiere en muchos de los trabajos, no necesariamente poder seguir órdenes y diseñar, sino poder tener la capacidad de analítica de tomar decisiones. Entonces creo que ahí cierro como ese ciclo en donde estoy hoy. Sigan a Micelio, es fantástico, publicidad, y un poco así se cierra ese ciclo. Que yo creo que es muy bonito de ver eso que las dos compartieron y que creo que todos coinciden un poco, y es, al final, es chévere saber que donde hay muchos retos y muchas oportunidades de hacer cosas es pues acá en Colombia. O sea, al final a veces hay una idea de que quedarse en Colombia o salir y luego volver es como un retroceso, cuando en realidad lo que pues uno puede ver es que donde hay más potencial de hacer cosas, ustedes que tienen un interés muy importante en temas de sostenibilidad, en
reutilizar desechos textiles en aguas, en territorios, pues qué lugar más lleno de retos que Colombia. Creo que eso es como un lindo cierre de verlo de esa manera. Y ya te paso y cerramos con Juli, que nos diga luego cómo llegaste a Trama. Además ahí nos hemos saltado otro paso laboral que tuviste. Entonces, Ale. Para hablar del tema de irse de Colombia, creo que es muy loco porque siempre se tiende a ver como ganaste porque te fuiste y perdiste porque te devolviste. Y qué equivocado es ese pensamiento, ¿no? Y qué pesado es también para las personas que nos vamos y volvemos, porque muchas veces la decisión de volver no es tan fácil porque ¿y si me devuelvo? ¿Será que voy a perder todo lo que logré cuando me vine? Yo duré casi 2 años en México y yo decía, ¿será que tiene sentido devolverme? Y sí lo tiene todo el sentido, y Colombia es un país que nos ha dado todo a nosotros también, y nosotros tenemos mucho que devolverle, y también tenemos la fortuna, el privilegio y la responsabilidad como uniandinos un poco de generar impacto, pero también no creo que necesariamente sea una obligación, sino también desde el corazón y desde el sentimiento de querer hacerlo y de saber que acá, pues digamos que el impacto que podemos generar es bastante grande. Total. Pero Juli. Bueno, y... ¿Qué cuento? ¿En qué quedamos? Ah, sí. Sí. Sí, entonces, bueno, yo estuve 1 año, como les conté, en este grupo de Pat Primo y me cansé y dije, pues no importa, voy a renunciar sin trabajo, porque eso también es una presión que uno se pone horrible, como no puedo irme a otro trabajo sin tener otro trabajo, porque no puedo, sí, me entendieron. Porque uno siempre se pone muchas presiones y como dice Ale, uno también es como uno tiene que durar más de un tiempo en un trabajo, si no, uno no aprendió lo suficiente, pero en verdad yo sentía que no era para mí, entonces renuncié y duré 4 meses buscando trabajo, y en ese como espacio donde busqué trabajo encontré muchas cosas muy valiosas que como que me dio el camino, que fue buscar trabajo, porque cuando uno empieza a aplicar a trabajos uno se da cuenta como no, esto no me gusta, esto me parece que de pronto es muy operativo, de pronto es algo que no va conmigo, y creo que en esa exploración, que fue difícil y llena de como de incertidumbre, cuando uno como que vuelve a empezar, que yo sentía que yo estaba como volviendo a empezar y a retomar, porque yo decía, bueno, estaba feliz en mi trabajo y después como perseguí mi sueño y ese sueño no cumple las expectativas, que eso pasa mucho porque cuando uno está en la universidad uno dice, no, yo hice opción en textiles, entonces tengo que trabajar en eso y tengo que hacer cosas en textiles y ese es mi sueño, y uno como que se mete eso en la cabeza. Entonces empecé a buscar muchos trabajos que fueran como afín, como a la moda, y cuando empecé a aplicar como que no me llenaba lo suficiente porque eran trabajos que iban como a la minucia del diseño, de como el color, el diseño, y para mí no es, o sea, para mí yo necesitaba como un trabajo mucho más integral, y eso fue lo que me di cuenta, que yo dije, yo no quiero como solo diseñar, sino hacer parte de un equipo, y lo que hablábamos como de la importancia de las habilidades blandas, que creo que eso me lo dio mucho mi primer trabajo como tan social, que me di cuenta que eso era lo que realmente me llenaba, más que hacer un diseño, me llenaba mucho más poder trabajar en equipo, hacer y construir como cosas grandes con equipos. Y en esas apliqué a una agencia de publicidad, o sea, muy diferente a lo que, pues como a lo que venía haciendo, a un cargo de brand manager, y me gustó mucho porque era como un trabajo mucho más global, como un trabajo donde yo decía, no voy a estar diseñando el logo, sino que voy a estar pues como liderando un equipo de diseñadores gráficos, de community managers, de copies, y eso me pareció muy chévere porque iba como mucho más con lo que yo soy, y obviamente ahorita no estoy en un trabajo como tan de diseño, pero sí estoy en un ambiente creativo, que era como lo que pues yo quería, y ahorita pues estoy feliz, estoy también como trabajándole a Trama, o sea, ahorita digamos que tengo 2 trabajos,
Y todavía como que no he dado ese salto porque todavía siento que tengo mucho por aprender y que este trabajo me está dando muchas como herramientas como de liderazgo que creo que me pueden funcionar mucho como para el emprendimiento, y también porque uno tiene como ese feeling como de siento que todavía no, que todavía el proyecto de Trama puede crecer un poquito más y que yo todavía puedo crecer un poquito más laboralmente. Muchas gracias. Y solo para cerrar, pasarte radicalmente de textiles a una agencia fue súper fácil. También te dijeron, ¿eres el perfil? No, también me dijeron lo mismo que en la anterior, o sea, yo creo que para mí solo se repite como el ciclo porque pues como que he empezado de cero un poco. Y también me dijeron como, no, es que tú pues acá, o sea, no tienes experiencia en agencias de publicidad, y como que esa es como la respuesta rápida. O sea, yo me he dado cuenta, como que cuando a uno le hacen una entrevista, esa es como la respuesta rápida y uno tiene que ahí creer en uno mismo, y creo que ahí sí me destaco por como mi actitud y perseverancia, porque uno ahí, otra persona diría como, sí, no tengo la experiencia, es verdad, pero yo dije, no, yo creo que yo puedo, y también me mandaron una prueba y la hice y pues les gustó mucho, y creo que ahí va mucho el tema de que uno es muy versátil, o sea, pude hacer una prueba de diseño de modas, pero también pude hacer una prueba de publicidad y de estrategia completamente, de investigación como completamente diferente, y creo que eso es porque uno tiene las capacidades y uno siente que uno no las tiene, pero uno sí las tiene, como que a uno le pone la prueba y es como, sí puedo resolverla, y uno a veces cree que uno va a llegar y uno no va a saber nada, y creo que uno como diseñador de los Andes, uno sí se destaca como por saber un poquito de todo, y eso al final sí termina siendo como algo bueno, y no estar como tan enfocado en algo porque pues al final uno termina siendo mucho más integral. Entonces, bueno, gracias a los 4 por estar acá, por acompañarnos. Ya les paso para que cierren. Vuelvo a recordar, publicidad no paga, sigan Micelios, sigan Trama, siga. Y muchísimas gracias por compartir tan generosas sus experiencias acá. Les voy a dejar para que dejen, no sé, cómo los contactan, si tienen una pregunta, si les pueden escribir, si no. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, no, ya para cerrar, mentira. Pues nada, primero, fuera de chiste, darle las gracias a ustedes por el tiempo y a la universidad por el espacio también. Yo soy una súper fan uniandina, aquí no es de ser lambona, pero a mí en realidad, y me da como un poquito de nostalgia venir, porque yo aquí fui muy feliz y yo quisiera volver acá infinitas veces, ser profesora. Bueno, para eso me falta un montón de cosas, prepararme mucho más, pero nada, súper agradecida con la universidad, porque creo que en el corto trayecto que voy, la universidad me ha abierto todas estas puertas indirectamente, casi un poquito más directamente de lo que yo creería, y pues lo que me falta por abrir, estoy segura que la llave, pues soy toda poética, la llave está acá, ¿no? En la universidad. Crean también pues en la universidad y en las herramientas que la facultad entrega, porque en realidad la Facultad de Arquitectura y Diseño está muy bien montada a nivel nacional y a nivel, fuera chiste, mundial. La gente afuera también es muy impactada con el talento uniandino, y creo que eso de entrada tiene que ser una seguridad para aplicar a los trabajos de sus sueños. Bueno, yo también les quiero dar las gracias por el espacio y la iniciativa. Me parece muy valioso todo lo que hablamos, y sí, me parece increíble como siento que hay puntos en común como en que debemos conectar y debemos pues abrirnos y seguir como esas intuiciones que a veces uno pues no le para bolas, pero pues sí, como abrirse y seguir eso que uno quiere experimentar, como que siempre es posible como tomar otro camino. Gracias. Y yo pues también para concluir, actitud, o sea, en serio, como que sí, como creer en uno mismo es demasiado importante como a la hora de, pues como del mundo laboral. Yo puedo decir que yo no era la 5 en la universidad, o sea, yo me esforzaba mucho, pero yo no era como la
10 ni tampoco la que mejor me iba, y creo que eso les puede dar esperanza de que en verdad para encontrar trabajo se necesita mucho como intentarlo, como la actitud de querer hacer las cosas, y ahí está la clave, y como explorar. O sea, uno a veces cree que el primer trabajo ya, entonces yo por haber trabajado en una vaina de fútbol ya me tocaba algo de fútbol, y no, uno puede saltar, explorar, volver a empezar, y volver a empezar no es volver a empezar, es igual como tener todos los conocimientos que uno tuvo en sus anteriores trabajos, que pues igual es muy valioso, así sean en campos diferentes. Bueno, pues gracias a la facultad, al equipo de comunicaciones de la facultad, el espacio, la invitación, me siento tremendamente honrada de estar acá. Pues es un ejercicio también de humildad, creo que nos hace falta a todos seguir creciendo, este es el principio de un montón de cosas. Yo creo que un consejo no solicitado es abrazar la incertidumbre, seguir como el corazón, las intuiciones generalmente llevan a lugares muy diferentes y especiales. Yo creo que no hay afán en la vida, y eso hace que le permita a uno como poder explorar, y concuerdo con que el rol de la universidad ha sido fundamental en donde yo estoy. Las bases, herramientas, personas que conocí, profesores que tuve, pues han hecho que sea una persona muy íntegra también en valores, en principios y en temas académicos, y que al compararme académicamente con otros en otros espacios, pues la universidad sí me dio un montón de herramientas para probar como esa excelencia de los Andes, y no en vano, pues por eso es tan reconocida. Entonces, gracias pues por el espacio. No, gracias a ustedes, y ahora pues ya incluso acá ya dijimos que conéctense, hay intereses afines, nos pasa muchísimo en el que sigue eso, la verdad. También si alguno de los que están escuchando luego se sueñan con algo, lo que hemos aprendido en esta charla es sí que no hay que tener miedo a mandar un correo, a demostrar tengo pasión por este tema, no sé ni por dónde empezar, a pedir un consejo. También eso ha pasado en los que sigue anteriores, como que de repente alguien cuenta una experiencia en un campo que un estudiante se soñaba, y les escriben, y de pronto ahí, cuando uno sabe que hay alguien muy apasionado, yo que sé, en textiles, y uno después sabe de una oportunidad porque uno ya conoce gente en esos medios, pues uno puede referenciar a alguien. Entonces, no tengan miedo, sí que no se detengan, o sea, como que no tengan pena de hacer ese tipo de cosas y de lanzarse a presentarse en un lugar en donde no tienen experiencia, si ustedes sienten que es algo en lo que ustedes sí pueden aportar. Entonces, pues nada, creo que súper valioso, además que lo vean pues de primera mano en la experiencia de todos ellos, de cómo crear el camino de tus sueños, que ninguno se ve igual. Cada uno puede explorar cosas súper diferentes, explorar la carrera de la forma en que se sientan cómodos, se sientan tranquilos, tengan un balance, y que sea de pronto súper híbrido y que no sea fácil explicarle a la abuela uno qué hace. Está bien, oigan, no se detengan por eso. O sea, que eres dueño de un restaurante, pero también arquitecto, pero también tienes un emprendimiento de reciclaje textil, pero también consultora en innovación, pero también, ¿no? O sea, eso está súper bien, como abracen la incertidumbre, como decía Camila. Muchas gracias. Esto va a quedar, como siempre, grabado, va a quedar en la página web, en arcdis.uniandes.edu.co, y sigan nuestra cuenta de Instagram, donde también están los perfiles de todos ellos en la invitación. Entonces, de entrada, ahí ya ganancia. Y pues, eventos como este a futuro, los siguientes que sigue y demás oportunidades. Y esto, pues, a ustedes muchísimas gracias, y más que bienvenidos. Esta es su casa siempre, sobra decir eso, pueden venir siempre acá, siempre los vamos a recibir con un café por lo menos. Gracias. Gracias.